Bienvenidos a una emisión más de este programa de diálogo, debate, análisis, pensamientos sobre el futuro, reflexiones sobre el pasado, titulado Reconstrucción, con el que la Universidad de Guadalajara pretende aportar ideas a lo que estamos viviendo y a lo que queremos vivir. Muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña. En el día de hoy estuvimos pensando, ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Pues, ¿de qué hablaremos? Estamos a unos días de la elección intermedia que más interés ha suscitado. Ustedes saben, la elección intermedia es una elección en la que no renovamos autoridad presidencial, en la que renovamos a los representantes legislativos, y en este caso solo la Cámara de Diputados, pero también tenemos ahora enfrente la elección de 15 gubernaturas, muchos congresos locales, cientos de alcaldías, presidencias municipales, y nunca había suscitado tanto interés una elección en la que la silla presidencial no estuviera en juego. ¿Por qué? ¿Por qué suscita tanta atención? ¿Qué es lo que se juega? ¿En medio de qué estamos? Para hablar sobre eso, el día de hoy tengo a tres panelistas extraordinarios. Me honra muchísimo darle la bienvenida a Jesús Silva Herzog, a Mauricio Merino y a Héctor Raúl Solís Gadea. Ustedes los conocen, de todas maneras, les digo, los han leído en los periódicos, son los dos primeros politólogos, el segundo sociólogo, no necesitan presentación, los ven en todas partes, en radios. Yo creo que son de los intelectuales y analistas más reputados del país. Y vamos empezando con Jesús Silva Herzog. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en este webinar de reconstrucción. Hola, Ibabel, pues muy contento de platicar contigo, con Mauricio, con Héctor Raúl. Creo que pues coincido contigo que hay una gran expectación de lo que viene, lo que va a pasar el domingo que entra, y encantado de irlo platicando con ustedes. Platíquenos, Jesús, empecemos contigo y vamos a ver qué es lo que tienen que decir sobre tu planteamiento, tanto Héctor, Raúl, que además olvidé mencionar que es el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, pero eso ahorita no cuenta, ahorita viene aquí como intelectual. Vamos a ver cómo reaccionan tanto Héctor Raúl como Mauricio Merino a tus planteamientos, unos 5 o 6 minutos, Jesús, en el que nos puedas decir, bueno, ¿por qué tanta curiosidad con esta elección? ¿Qué es lo que la hace excepcional? ¿Es nada más que son muchas gubernaturas, que son muchas alcaldías, que son muchos congresos, que es la más grande, le dicen? ¿Es eso o es que estamos gobernados ahora por otro partido? Platícanos, Jesús. Mira, yo creo que por una parte tiene que ver con esto que anticipas, el hecho de que tenemos una dimensión del proceso electoral del domingo que no teníamos nosotros registro, el hecho de que hay tantísimas elecciones, todos estos puestos que están en disputa a lo largo del territorio nacional. Ese me parece que es un elemento importante. Yo creo que hay otro, Ibabel, que no podemos nosotros dejar de ver cuando hablamos del proceso electoral en el México contemporáneo, y es el hecho de que son elecciones que están bajo el acecho del crimen. La violencia ha puesto el límite al carácter democrático de nuestro proceso electoral, porque en muchas ocasiones, antes de que los partidos decidan y antes de que los votantes resuelvan quiénes van a representarlos, pues los criminales deciden quiénes no pueden participar en este proceso. Creo que no podemos nosotros pensar que la política mexicana solamente tiene este curso, pues a fin de cuentas civilizado, que es el de la aritmética electoral, sino que tiene también un territorio que es el territorio de la violencia y de la barbarie que impera en muchos ámbitos territoriales de la política mexicana. Hay otro elemento que desde luego tiene que ver con el hecho de que a la mitad de un periodo sexenal se define un poco, se reconfigura el poder de un presidente, pero en el caso de esta administración me parece que hay algo mucho más profundo y mucho más trascendente que simplemente el final del periodo sexenal de Andrés Manuel López Obrador. Estas van a ser, Ibabel, las primeras elecciones después del terremoto electoral del 18. Y ese terremoto fue un acontecimiento histórico que ha sacudido la vida pública porque perdimos las brújulas que nos daban cierta referencia para ubicarnos en el caos de los significados políticos, que nos daban referencias que a pesar de todo eran bastante útiles para ubicar el centro izquierda, el centro derecha, un centro también acomodaticio en esa estructura de tres grandes partidos nacionales
que fueron prácticamente destrozados por los votantes en el 2018, y hoy tenemos en ese sentido pues una gran incertidumbre de cómo se puede reconfigurar el sistema de partidos después de la paliza del 2018 y después de la victoria de un partido que no termina de serlo, que no termina de conformarse como una auténtica institución en la medida que es pues un club de adhesiones personales a el presidente López Obrador y que no tiene esa estructura orgánica, esa configuración ideológica que uno le pide a un partido político. Y luego hay otro elemento que lo hace muy importante, que le genera mucha emoción, digamos, al proceso del próximo domingo, y que es qué pasa el día siguiente. No solamente estamos con la gran incertidumbre de quién gana, quiénes ganan, porque no habrá desde luego un solo triunfador, sino cómo se reparten estos asientos, sino de qué manera se leen estos resultados. Y lo que tenemos es pues la gran incertidumbre de la actitud del presidente de la República ante el juicio electoral del domingo. En términos de si hay alguna congruencia biográfica en el presidente de la República, es que a su juicio no hay victoria, no hay victoria de sus oponentes que sea legítima. Toda derrota es producto de una maquinación fraudulenta, así ha sido a lo largo de su larga carrera política, y así ha sido incluso desde la presidencia de la República, en donde pues ha empezado a anticipar que hay espacios de sospecha en el proceso electoral, intervención inadecuada de los medios, la parcialidad del árbitro que a su juicio está jugando a favor de sus adversarios, e incluso también con esta advertencia de que la embajada norteamericana interviene políticamente a través de las agencias de cooperación internacional. En fin, creo que este panorama lo hace un proceso muy complejo, con incertidumbres sanas e incertidumbres que hablan de una patología de nuestro régimen democrático, en la medida en que la lealtad de los jugadores al juego democrático está un poco en el aire, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Creo que con mucha asepsia has puesto sobre la mesa tres elementos que son para preocuparse. O sea, el primero, el crimen y las elecciones. El segundo, esta elección como una elección post-18, en el que quién sabe si recuperemos categorías o las perdamos del todo. Y por último, la incertidumbre sobre los resultados. ¿Cómo lees? Empecemos por lo primero, la violencia, Mauricio. ¿Cómo lees esto? O sea, ¿es tanta como para que digamos que no estamos teniendo un proceso democrático libre? Estamos jugando aquí a algo que en realidad lo decidieron las armas y la sangre. No, no lo han decidido las armas y la sangre, pero sí es verdad que se trata del proceso electoral con mayor registro de violencia, digamos. Cuando digo esto siempre lo digo con mucha cautela, porque estamos hablando en realidad de un periodo reciente. Las elecciones en México en el siglo XIX y en buena parte del XX, al principio del XX, eran muy violentas. De hecho, se decidían a balazos. Después ya se iba a las urnas. Primero balazos y luego votos. Entonces, en realidad estamos hablando del periodo reciente. A mí me gustaría hacer un corte, por lo menos desde 1988, si tú quieres, y sin duda desde 1996, para poder tener un marco, por lo menos histórico, más o menos claro, ¿no? Y en este sentido coincido con Jesús. Sin duda, desde ese momento, desde que empezamos a construir un ambiente democrático, competitivo, desde que los votos empezaron a ser la única vía legítima para poder acceder al poder, y desde que empezó el fenómeno de la alternancia a establecerse toda la República de manera normal, digamos, en los municipios, en los estados, en los congresos de las entidades, etcétera, y desde luego en la presidencia de la República, nunca habíamos tenido tanta violencia en ese periodo. Entonces sí coincido, necesitamos, sin embargo, contrarrestar, y Babel, la violencia con nuestra conciencia. Déjame poner esa fórmula sobre la mesa.
No se escucha fácil, Mauricio. Héctor Raúl, ¿tú crees que esta violencia que reconoce Mauricio, que puso sobre la mesa Jesús, es una enfermedad, ya es un subsistémico, es algo contra lo que podemos oponer la conciencia, como dice Mauricio, es propio de nuestro sistema político? Quiero saber si es un error, una falla del sistema o es el sistema. No, pues, ¿qué pregunta me haces? Yo lo enmarcaría además de todo esto que ya se señaló, en el agotamiento de un orden histórico. O sea, estas elecciones son excepcionales porque se hacen cuando el llamado periodo neoliberal, los gobiernos de la transición, estos a los que se refería Jesús, pues han tocado fondo, han llegado a un límite y el país está en un proceso, en una situación liminal, dirían algunos, de una especie de umbral en el que estamos frente a la necesidad de construir algo nuevo, pero no tenemos bases sobre las cuales edificarlo. Y el actual gobierno parece proceder bajo la lógica de destruir, de dudar de las instituciones, de dudar de la legalidad, asumir que se tiene la interpretación de lo que significa la justicia, el bien, asumir una narrativa absoluta. Entonces eso me parece que contribuye a esta enorme incertidumbre y a esta patología tan delicada de la que se ha hablado. Y naturalmente es parte de este caldo de complejidad, de irracionalidad que está provocando la violencia. Yo creo que es un componente. La violencia que estamos viendo no es una violencia solo del narcotráfico, solo de las bandas criminales. Una agencia de investigación ha documentado cómo en la mayoría de los casos los actos de violencia frente a los candidatos han provenido de los gobiernos, han sido candidatos de oposición, lo cual le da un tinte político al tema. Entonces yo creo que se enmarca en el agotamiento de todo un orden histórico que hay que reconocer y la conciencia tendría que venir por ahí. Pensar dónde estamos situados hoy, ¿no? Los escucho, Héctor, bastante pesimistas, me preocupan. Mauricio quiere completar algo o complementar o disentir o no sé sobre lo que acabas de decir, Mauricio. Nada de eso. No quiero decir que no me gusta el curso de estas conclusiones, porque lo peor que nos puede pasar, Ibabel, para el domingo es rendirnos ante esos hechos de violencia. Yo no sé a qué partido o a qué partidos le apuestan los criminales. Eso no lo tengo claro, con sinceridad. He escuchado de todo. Pero lo que sí sé es que el partido de la violencia no puede ganar. Si estas personas generan y nosotros contribuimos a generar un clima de terror para el domingo, entonces va a bajar la votación y vamos a contribuir al propósito que ellos están buscando. Eso sí me gustaría decirlo. No tengamos miedo de salir a votar, porque tampoco tienen tanta fuerza. Están atacando gente concreta. No les da para crear un clima de violencia generalizado en el país para el domingo. Y en cambio a nosotros sí nos da para crear un clima democrático generalizado el próximo domingo. De esto no tengo duda. Gracias, Mauricio. Qué pertinente lo que acabas de decir. Y de todas maneras, me regreso con Jesús para decirle, bueno, Jesús, entonces este elemento distorsionador alcanza para que cuando lo veamos hacia atrás, como había dicho también Mauricio, hay que abrir la ventana histórica, cuando lo veamos hacia atrás, veremos que tuvimos unas elecciones que en términos generales se pueden llamar democráticas, a pesar de este elemento distorsionador, quizás sí. Yo creo que tiene toda la razón, Mauricio, que hay que poner la amenaza en su sitio. Me parece que debemos reconocer el hostigamiento de la violencia, su intervención en aquellas cosas que vemos y en aquellas cosas que ni siquiera vemos porque
esa intimidación es eficaz. Pero el punto, coincido con Mauricio, el domingo es el Día de la Ciudadanía, es el momento en donde la ciudadanía debe intervenir para decidir el rumbo del país. Y en ese sentido creo que podemos hacerlo con plena confianza. Efectivamente, la violencia no nos amenaza como electores, no debemos sentir ningún miedo para ir el domingo a hacer fila, cubrirnos con un cubrebocas, tener todas las medidas de salud que debemos guardar, pero votar con confianza. Coincido con Mauricio. Claro, y en ese sentido, si tenemos una muy buena participación este domingo, el otro elemento preocupante que pusiste sobre la mesa también puede diluirse un poco. Me refiero a la parte de cómo se leen los resultados después de la elección. Hablemos de eso. ¿Qué pasa con el día después? Héctor Raúl. Sí, pues sí, ese es el punto, ¿no? Fundamental. Lamentablemente, no llegamos en una situación en la que prevalezcan las reglas del juego que habían prevalecido durante los últimos lustros, ¿no? Es evidente, el INE ha documentado el número de veces que el jefe del Ejecutivo ha intervenido y que ha sido inédito, que no hay disposición, ya lo comentaba Jesús al principio, parece ser que quieren imponer la narrativa de que solamente será legítimo el triunfo del partido del gobierno. Entonces eso también pues no abona al optimismo. Sin embargo, yo también creo que es el Día de la Ciudadanía y yo tengo la esperanza de que los ciudadanos salgan a votar masivamente. El día de ayer salió una encuesta, hace varios días ya, mejor dicho, del Informador, en el que señalaba que 8 de cada 10 zapatillos van a salir a votar. Entonces eso da mucha esperanza. Yo sí creo, y aquí quiero dejar una nota de optimismo, que la sabiduría de los ciudadanos se va a manifestar y que tendremos una expresión de la pluralidad, sobre todo territorial. Las sociedades locales van a expresar sus diversas preferencias de manera muy clara y tendremos un mosaico plural el día 7 de junio. Mauricio, ¿qué dices al respecto? ¿Participación versus cualquier elemento distorsionador? Sí, es interesante porque además tenemos, Ibabel, esta esquizofrenia, ¿no? De la que ya se hablaba al principio. Fíjate, son las elecciones más fragmentarias y más numerosas en términos del número de cargos en disputa de toda la historia electoral de México. Ya se ha dicho mucho, ¿no? No sé si vale la pena repetirlo. Son 1,063 diputaciones en 30 congresos estatales y 1,925 ayuntamientos en 30 entidades federativas, además de los 500 diputados y diputadas que se van a elegir por ambos principios. Es decir, es una elección local, pero como ya dijo Jesús con todo tino, pues parece que es una elección presidencial. Eso lo hace particularmente tensa, porque el único que no está en la boleta, que es Andrés Manuel López Obrador, pues está de todas maneras en el ánimo público, en el debate, porque todo parece centrarse en la idea de si va a refrendar su poder o no, o van a ponerle límites a su poder. Y ya más adelante me referiré, si me das permiso, Ibabel, a un par de riesgos más que a mí me tienen inquieto para el día después. Me gusta el planteamiento, Merino. Vamos a un corte, regresamos contigo, Mauricio, regresamos con ustedes. Están viendo Reconstrucción.
Gracias por seguir con nosotros. Está usted viendo Reconstrucción. Antes del corte nos estaba explicando el doctor Mauricio Merino algunos de los elementos que él ve para esta elección y quería apuntar particularmente dos riesgos. Así que, Mauricio, regresamos contigo. ¿Por qué no haces un planteamiento de 5 o 6 minutos sobre lo más importante que tú ves para esta elección? Ya nos adelantaste que son algunos riesgos y luego vemos a ver cómo reaccionan Héctor Raúl y Jesús Silva Herzog. Pues hasta en menos tiempo, Ibabel, si te parece, porque en realidad tengo tres preocupaciones que comparto con ustedes. La primera es, bueno, ya se ha dicho varias veces, si va o no a reconocer sus derrotas el presidente de la República. Fíjate cómo lo estoy fraseando, no me refiero tanto a Morena, sino al presidente de la República, porque efectivamente una novedad histórica absoluta, esta sí absoluta de toda la historia de México, es que estamos frente a la primera elección en la que el titular del Ejecutivo, el jefe del Estado mexicano, ataca, digamos, desconfía y produce un ambiente de animadversión deliberado contra el órgano que organiza las elecciones. Antes de los años 90 del siglo XX, pues el gobierno organizaba las elecciones y a partir del 96 el IFE, luego INE. Así que esta es la primera vez en toda la historia en que tenemos un presidente de la República en contra del órgano que va a contar los votos, digamos, a organizar el proceso electoral. ¿Cómo va a reaccionar al día siguiente? Es de pronóstico reservado. Hemos dicho que si gana, pues obviamente lo reconocerá. Eso está en su historia política y está en los precedentes. Pero si no gana, es decir, si no refrenda el apoyo popular, pues no sabemos cómo va a reaccionar esta vez como jefe de Estado. A esto le añado la crisis del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, e incluso la crisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me atrevo a recordar con mucho énfasis que el Tribunal Electoral es la última instancia en materia electoral en México, no es el INE. El que dice la última palabra, el que acaba decidiendo que sí, que no, incluso con la posibilidad de que si las cosas salen mal, el tribunal podría decir que se repitan las elecciones, puede incluso anularlas, pues es la última voz. Y allá dentro en el tribunal hay muchos pleitos, porque por lo menos 2 de los magistrados se han decantado abierta públicamente por defender a la 4T. Son parte de un esquema de gobierno más que jueces, más que imparciales. Entonces han generado una crisis importante dentro del Tribunal Electoral que no ha generado certeza, Ibabel. Cambian de criterios, cambian de opiniones. Está muy estudiado, hay varios trabajos, pues, sobre todo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde uno puede ver este zigzagueo reciente del Tribunal Electoral, y ellos son los que van a decir la última palabra. Y bueno, por supuesto me preocupa mucho, por último, qué va a pasar después, porque después del 6 de junio viene otra elección, Ibabel, la de agosto, con las consultas populares, especialmente la del juicio a los políticos del pasado. O sea, vamos a mantenernos en un clima de tensión electoral, y todavía a principios del año siguiente esta historia del plebiscito que planteó el presidente López Obrador de revocación de mandato. Es decir, vamos a estar viviendo en un clima de tensión probablemente igual o mayor al que hemos vivido a lo largo de estos meses, de estas semanas electorales. Todo eso es muy preocupante. Es decir, esta historia no termina el 6 de junio, es apenas el primer capítulo, digámoslo así, de una novela mucho más larga y con muchas más incertidumbres. Buen punto, Mauricio, todo lo que nos falta, pero me detengo en el primero que pusiste sobre la mesa, que es el reconocimiento del presidente. Siento que eso está en un nivel discursivo. Después hablaste del tribunal, eso sí ya es una cosa institucional, porque son decisiones que pueden tomar sobre los resultados electorales, pero el primero, me voy a poner ahora del lado del presidente. A ver, Jesús, ¿por qué el presidente puede o no puede salir a decir que está bien o que está mal cómo salieron las elecciones? ¿Qué consecuencias puede tener eso para el país?
Bueno, creo que es muy grave que el jefe del Estado mexicano juegue a la deslegitimación del orden del Estado mismo. Creo que esa ha sido la estrategia del presidente de la República, que ha tenido también una biografía en donde suele coquetear con el abismo institucional, de empujar las cosas siempre al borde y mantenerse con mucha ambigüedad dentro de ese espacio, pero corroyendo el orden institucional. A mí me parece muy preocupante el hecho que tengamos nosotros a un presidente de la República que, recordemos, es el jefe del Estado mexicano, con una estrategia que es explícitamente de corroer ese orden institucional. Ha sido su estrategia retórica con el Instituto Electoral, ha sido su estrategia con el Poder Judicial y todos los espacios de legitimidad autónoma que existen en un espacio democrático que no se forma solamente con la legitimidad de la mayoría, sino también con las legitimidades técnicas, arbitrales, de la neutralidad, de los espacios de independencia democrática. Coincido con la preocupación de Mauricio. Déjame interrumpirte y pedirte que nos aclares algo. ¿Qué significa corroer instituciones? Bueno, me parece que es, digamos, elevar el espacio del conflicto del ámbito de las parcialidades, en donde creo legítimamente que al presidente le corresponde confrontar a sus opositores, a quienes son sus adversarios. Creo que eso es parte de la política democrática ordinaria. Yo no busco una política de armonías y de grandes de consensos absolutos. Debe existir esa beligerancia incluso desde la política, siempre y cuando se respete el espacio de las neutralidades, de los árbitros, de las instituciones, de las leyes. Y me parece que en ese sentido lo que tenemos desde la presidencia es esta estrategia que no solamente se va contra sus adversarios, los críticos de su proyecto, sino con quienes sostienen la plataforma de la convivencia. Esas son las instituciones y al cargárselas se carga todo el edificio, ¿no? Gracias, Jesús. Héctor, ¿tú estás de acuerdo con esto? O sea, tú que tienes además una visión sobre la democracia más amplia, por cierto, va a presentar un libro sobre la encrucijada de lo que significan estas elecciones, Héctor Raúl. Héctor, ¿cómo ves lo que acaba de decir Jesús y lo que planteó Mauricio? O sea, lo que ven como riesgos, o sea, son riesgos que ponen en duda nuestra democracia tal cual. Fíjate, ahorita Jesús habló de la convivencia democrática. Eso, o sea, ¿tú lo ves como algo que nos puede conducir a la eliminación de nuestra, pues, muy maltratada y agujerada democracia? Naturalmente que hay yo veo una intencionalidad evidente. La lógica de la actuación del gobierno ha sido una lógica de concentración de poder, de cooptación de instituciones, de desprestigio de muchas otras, de darle al ejército un papel que no tenía, y esto también forma parte de la excepcionalidad que estamos viviendo. Así que yo coincido en que realmente está en riesgo el carácter pluralista, el carácter diverso de nuestro sistema de partidos, el presidente amenazado ya al INE. Todo eso me parece pues que son situaciones de hecho que están ocurriendo. Sin embargo, yo quisiera introducir un punto, digamos, que relativa, no discordancia, más bien como de apelar al optimismo y decir que también la legitimidad se construye, o quizás sea ese su elemento fundamental, de manera plebiscitaria, y que hasta este momento el que ha jugado la carta plebiscitaria ha sido el presidente, porque él se asume, bueno, y porque además logró una victoria apabullante en 2018, que nadie cuestiona, pero esa aclamación, digamos, masiva hacia su proyecto, tiene límites. Y naturalmente el proyecto del presidente no representa el sentimiento político de todos los mexicanos. Entonces, yo creo que hay una oportunidad también para salvar a la democracia
derivada de la posibilidad de que un sector muy importante de la sociedad mexicana se manifieste y empiece también a construir digamos, un fundamento plebiscitario para otra clase de política. A mí me hubiera gustado que los partidos hubieran ido más allá, los que se coaligaron, hubieran hecho un acto de contrición, hubieran hecho un proceso de rectificación, de análisis de lo que hicieron mal y establecieran una especie de concertación de cara a la sociedad alrededor de un programa de gobierno. Pero de todas maneras lo pueden hacer. Si logran un triunfo, digamos, no se puede esperar demasiado, es poco el tiempo que ha transcurrido, pero puede ser, yo no descarto que la oposición sí obtenga una base plebiscitaria emergente de nuevo tipo que, digamos, dé su espaldarazo a la democracia, que ratifique el carácter pluralista, diverso, contrahegemónico de la sociedad mexicana y que entonces empecemos también a operar en otra lógica, ¿no? Entonces, yo creo que hay razones para ese optimismo. Las posibilidades de triunfo de partidos distintos al del presidente en varios estados están allí, algunos han sido sorpresivas esas posibilidades. Entonces, yo tengo esa esperanza que digamos, la franquicia de lo plebiscitario deje de estar en una sola persona en este país a partir del 6 de junio. Que se le arrebate a un solo partido. ¿Y si no pasa eso, Mauricio? No. ¿Y si tenemos una elección en la que gana la mayoría legítimamente el partido que actualmente gobierna? Fíjate que en armonía con lo que ha dicho Jesús hace un momento, yo pienso que las instituciones y Babel tienen al menos, según el libro de texto, 3 características inexcusables. La primera es que fijan las reglas del juego. Por lo tanto, ofrecen certidumbre. Uno sabe que hay una institución fuerte cuando tiene certeza de las reglas del juego y de la manera en que cada quien pues alinea sus intereses con esas reglas del juego. La segunda es que despersonalizan, es decir, no dependen de un individuo, dependen de esas reglas del juego y de la forma en que organizan a una comunidad determinada. Una institución no es una persona, no es un ser humano. Y la tercera es que ofrecen perspectivas de largo plazo. Es decir, las instituciones tú las reconoces en la medida en que sabes no solo lo que va a pasar de manera inmediata, sino que tienes la oportunidad de imaginar lo que va a pasar después, porque hay una institución en medio. Después hay un debate académico con otras características, pero estas son el mínimo minimorum. Uno sabe que la institución se corroe, entonces, cuando pierdes las reglas del juego, cuando estas son desacatadas, violentadas y no pasa nada, cuando no tienes certeza y cuando no tienes largo plazo. Y lo que estamos discutiendo en este mismo programa, pues acredita este riesgo. No sabemos qué va a pasar con la democracia, ni siquiera el 7 de junio, que es ya la próxima semana. Si eso no es un deterioro institucional, pues ya me contarás tú qué cosa es. No sabemos, estamos haciendo apuestas, ¿no? Se portarán bien, se portarán mal. Cuando eso se vuelve tan personal como el humor de los políticos que mandan, pues quiere decir que las instituciones están bastante frágiles en nuestro país. Ahora, esto plebiscitario a lo que se refiere Héctor Raúl, le voy a cometer un despropósito, Héctor Raúl, se va a enojar conmigo y como es el vicerrector, yo trabajo en la UDG, me va a ir muy mal, pero aquí tengo no está como vicerrector. Bueno, es que aquí tengo un libro, ¿se ve? Tengo un libro que acabo de leer y que se presentó hace unos días, que es de él. Y entonces en este libro dice que la lógica plebiscitaria no nomás es de uno, no es del presidente nada más, también es de la coalición Va por México. Para que haya polarización, tiene que haber 2 polos. Y los partidos de la oposición, por lo menos estos 3, PRI, PAN, PRD, le jugaron el juego al presidente. Le dijeron, órale, ¿quieres apostar al plebiscito? Pues va al plebiscito. Entonces, perdón, Héctor Raúl, pero
Esto es de dos, no nomás de uno. A ver, Héctor Raúl, Bueno, por opciones. sí, pero pues fue lo que traté de decir, que hasta este momento la única figura política que asume la encarnación de la voluntad popular es el presidente, y que a partir del 6 de junio, dependiendo de cómo vaya el resultado, pues podemos tener la novedad de que los partidos de oposición, digamos, tienen esa capacidad de ser interlocutores con los sentimientos, ahora sí que de la nación, pues, ¿no? Entonces, es que yo sí me niego a creer, y puede ser wishful thinking, que hay una sola versión de lo que es México, y que hay una sola versión del futuro, de la política, y no, yo creo que este país, digo, así como constatamos con este rigor biológico los rasgos de la desinstitucionalización y de la llegada de un presidente que echa al abismo todo lo que se ha construido, creo que también tenemos que ser cautelosos, por lo menos tener el beneficio de la duda en cuanto a la capacidad para tan pronto de construir toda la diversidad de México, ¿no? Entonces, esa sería mi apuesta, pues. No me voy a quedar con las ganas de que Jesús también nos diga algo al respecto, el papel de la alianza, el papel de los otros, no solamente el presidente y Morena. Yo creo que es un tema enorme, Pavel. Qué bueno que Héctor Raúl lo plantea aquí, porque me parece que después de la cita del domingo viene la gran pregunta sobre qué hay del otro lado. En términos estratégicos, a lo mejor no había grandes opciones para confrontar esa aplanadora que esta alianza tan extraña entre todos los partidos que habían sido adversarios históricamente, pero después creo que es evidente que no será suficiente. Tendrán que perfilarse por una definición, y coincido en que no puede ser simplemente el antagonismo con López Obrador el que pueda definir esa nueva identidad, sino que tiene que haber una autocrítica, una reflexión de lo que fue ese llamado finalmente régimen de la transición. Y me parece que la invitación es que todos hagamos una autocrítica en el espacio en donde estamos. Gracias. Yo creo que con esto que acabas de decir, vamos a regresar en el corte ya para que hablemos, pues sí, del régimen de la transición, de lo que nos trajo para acá. Vamos a regresar con Héctor Raúl. Usted está viendo Reconstrucción, estamos con Mauricio Merino, Jesús Silva Herzog y Héctor Raúl Solís Gadea platicando sobre las elecciones. No se desconecte. Estamos dialogando en este espacio Reconstrucción. Gracias por seguir con nosotros. Platicamos con Mauricio Merino, con Jesús Silva Herzog y con Héctor Raúl Solís Gadea sobre lo que se nos viene encima, lo que nos trajo hasta aquí a las elecciones que vamos a tener este domingo, elecciones intermedias para renovar gubernaturas, diputaciones locales y diputaciones federales. Ahora le quiero dar la palabra a Héctor Raúl Solís para que ahora haga él su provocación. ¿Cómo es que ve que llegamos aquí y cómo hacia dónde podemos transitar, si la transición funcionó, si no? No sé, Héctor Raúl, a lo mejor ya estoy poniendo palabras en tu boca. No, sí, yo creo que esto hay que leerlo también en clave histórica, y la oposición tendría que hacer su esfuerzo en ese sentido. Estas elecciones no son normales también, es decir, son excepcionales también en el hecho de que no se trata nada más de derrotar a Morena y a López Obrador para que vuelvan a estar los que estaban antes. A veces me da la impresión de que la oposición hace la lectura de que, bueno, es un accidente histórico que haya llegado este presidente con rasgos populistas, autoritarios y demás. Lo que se requiere es que regresemos y todo seguirá igual, ¿no? Bueno, no, yo creo que el discurso de López Obrador construye la realidad, pero no la construye de la nada. Hay elementos a partir de los cuales lo que dice tiene cierta verosimilitud.
Y la oposición haría muy bien en hacer esa autocrítica, como señalaba Jesús, reconocer lo que hizo mal y volver a comenzar. Entonces, yo creo que al final de esto va el asunto. Es un plebiscito, es un referéndum, no solo del presidente y su partido, sino de las oposiciones. Están frente a la prueba de la elección, frente a la prueba del elector en términos de si se consideran dignas de seguir existiendo como tales. Claro que con eso se puede barrer con el sistema democrático, tal y como aquí ya se ha expresado. Entonces, yo creo que sí, la oposición debe entrar en un momento de reflexión muy profunda que implique reconocer qué faltó de la democracia, porque si no, se va a imponer la lectura del presidente. La lectura del presidente es la democracia falla. Y yo diría, no, a la democracia más bien le faltan cosas, le faltaron cosas. Hay que rectificarla, hay que adicionarle muchos aspectos. El propio Waldemar a lo largo de los años ha reconocido, ha señalado que la democracia no facilitó la cohesión social, careció de elementos normativos. Naturalmente está todo el tema de la cuestión social. Entonces yo esperaría que la oposición realmente reflexione y reconstruya su programa político a partir de este momento y que asuma que tenemos que entrar en un orden, digamos, post-neoliberal, pero mucho más democrático, en un sentido más amplio. Gracias, Héctor Raúl. Y señalaste ahorita la palabra, dijiste oposiciones. Me llama la atención que hayas mencionado oposiciones en plural. Sí tenemos estas oposiciones para poder tener este proceso de reflexión al que alude Héctor Raúl Mauricio, o sea, oposiciones distintas, o las metemos no, todas. bueno, para esta elección, pues ya sabemos que hay un bloque opositor y movimiento ciudadano por su cuenta, y ya, es lo que hay. Es decir, el bloque del presidente, el bloque opositor y movimiento ciudadano. Hay tres, hay muchos partidos, hay 10, y por cierto, no más, 61 partidos locales, es impresionante, hay una enorme variedad de partidos en las elecciones locales, 61, pero si uno los mira con más cuidado, más de cerca, pues lo que tienen son 3 opciones políticas de largo aliento, como bien dice Héctor Raúl. Fíjate que a mí lo que me preocupa más, y Babel, sin embargo, es vincular inexorablemente, tenemos que derrotar esa cultura política mexicana y latinoamericana, en fin, habrá que discutirlo con más cuidado, de pensar en la política solo en clave electoral y de pensar en la acción política solo en clave de partido. Yo me rebelo frente a eso. A mí eso no me gusta, eso no es cierto. La democracia es mucho más que elecciones y es mucho más que partidos. Pero en México estamos encapsulados en la lógica de partido. Si no haces lógica de partido, no existes en la vida política prácticamente. Me consta, yo he participado en distintas opciones no partidarias a lo largo de mi vida y siempre estás como en un margen, ¿no es cierto? Y sin embargo, si la sociedad civil, lo que llamamos sociedad civil, el pueblo organizado, si prefieres, en clave 4T, si logramos que la academia salga de su cubículo, se ponga a poner las ideas en la calle y a defenderlas, si logramos que la prensa se mantenga independiente, fuerte, crítica, dura, que no ceda, vamos a tener una democracia mucho mejor que la que tenemos. La calidad de la democracia mexicana se ha perdido al encapsularla en partidos chafas, la verdad, como ya se ha dicho aquí, perdón por el uso de la palabra, es que es para ahorrar tiempo, me ahorra un análisis politológico largo, partidos chafas, y la idea según la cual hacer política es ganar puestos a través de los votos. Ya basta de eso, tenemos que avanzar a otra cosa. Interesante, Mauricio, tienes toda la razón. ¿Y qué papel estará jugando la sociedad civil en estas elecciones? La sociedad civil y la prensa, metiste estas dos variables ahorita al juego. Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, pero a mí me gustaría introducir el pero, el sin embargo. Creo que
lo que dice es impecable. Necesitamos una sociedad civil más activa, con mayor energía, con expresiones y con raíces locales que pues le den sentido a la organización social en el barrio, en la escuela, en la fábrica, etcétera. Eso es vital para la democracia. Pero necesitamos entrarle al horrible mundo de los partidos. Yo creo que lo más preocupante en este momento es que no tenemos referentes distintos en el mundo partidistas a los que nos está planteando el presidente de la República desde sus sermones diarios. Necesitamos partidos que sean referencias alternativas. No los tenemos porque creo que todavía están con la tunda de la elección del 18 y no se han dado cuenta cuál fue el tren que les pasó por encima. No han hecho una reflexión de su responsabilidad en esto que ha acontecido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Héctor Raúl. No fue un accidente el López Obradorismo. Esta deslegitimación de ese acuerdo de la transición democrática a través de los votos y las reformas electorales se cocinó empeñosamente por la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD. En ese sentido, sí hay una denuncia del López Obradorismo, que es una denuncia muy certera y de la que hay que hacerse cargo. No creo que sus recetas para resolverlo sean las correctas, creo que son venenos frente a la enfermedad, no es una medicina, sino que va en contra de lo que hay que hacer, pero la denuncia es certera y los partidos políticos tienen que entrarle a esa reflexión y desde el 2018 yo los veo de vacaciones. No hay ante la crisis sanitaria una posición pública firme, no hay frente a la corrosión institucional un planteamiento firme, no hay frente a esta política de la austeridad una respuesta. La hay de organizaciones civiles, de estructuras empresariales, de ciertos medios de comunicación, pero para reconfigurar el Congreso necesitamos partidos políticos y no los veo yo. Oigan, normalmente en estos webinars veo a los panelistas que están frunciendo el ceño, que están como diciendo, no, por ahí no va. Y aquí, cada vez que uno habla, yo que sí los veo a los tres, todos están diciendo, sí, sí es cierto, por allí va. Así no tiene chiste. Pero doctor Raúl quiere decir algo, doctor, adelante. Sí, gracias. No, me parece que da el clavo lo que dice Jesús, pero yo añadiría que junto a la necesidad de entrarle al mundo de los partidos, y aquí tomándole la palabra a Merino, creo que los académicos, los intelectuales, tendríamos un papel que jugar en impulsar el debate. Es decir, es cierto que no se han dado cuenta qué tren les pasó por encima a los partidos, pero es que a lo mejor carecemos los partidos, todos. Y cuando digo todos es todos, de las categorías, de los conceptos para pensar lo que está pasando. Entonces, yo creo sinceramente, que aquí ni siquiera la extraordinaria capacidad narrativa, el carisma avasallador, el cariño con el que la ciudadanía aclama al presidente bastan para responder a los grandes problemas de México si se les plantea desde una perspectiva seria, profunda. Aspectos como el tema de la modernidad, la división, el encono, la reemergencia de la política identitaria que en cierto sentido hace mucho daño, el papel que jugamos en el mundo y qué tanto queremos el mundo en nuestro país, los problemas de la desigualdad, el problema de qué conservar y qué cambiar. Esos grandes debates hay que darlos. Yo no sé, y le preguntaría al maestro Merino, que tanto sabe de historia, ¿cuántas transiciones, cuántas revoluciones en México han carecido de fundamento teórico, ¿no? El propio Jesús. Yo creo que aquí hay algo que discutir, o sea, necesitamos revisar teóricamente, filosóficamente los fundamentos, los presupuestos éticos, los presupuestos, las visiones de sociedad sobre los cuales reconstruir el país, reconstruir la razón política, digamos. Y ese es el debate que hay que dar, en mi opinión.
Oigan, pero ya se pusieron muy elevados. Y claro, porque eso es justo lo que nos ha traído aquí, o sea, la falta de profundas reflexiones sobre lo que estamos viviendo. Pero quiero regresarlos a la elección de este domingo, porque este domingo no vamos a alcanzar a hacer esas grandes reflexiones, Héctor. No, creo que no. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar para este domingo? O las dejamos a un lado o las ponemos ahí en medio mientras votamos o qué hacemos, Mauricio. Bueno, vamos a votar con algunas opciones más o menos claras. ¿Quieres que el presidente tenga todo el poder? Esa es una opción. Vota por la coalición del presidente. Te encanta lo que hace el presidente y todo lo que está proponiendo, porque de eso se trata, la verdad. Entonces, pues dale todo el poder al presidente. No quieres que el presidente tenga todo el poder y quieres que haya contrapesos, quieres que haya una oportunidad democrática en el país, pues entonces vota por las otras dos opciones que están en la boleta, la opción de la oposición coaligada o por Movimiento Ciudadano. Y después veremos. Y después veremos lo que sigue, porque como tú bien dices, no se acaba esto en la elección y además la sociedad civil tiene que intervenir, tenemos que replantearnos la forma de nuestros partidos políticos, como bien lo decía Jesús, el horrible mundo, los partidos políticos tienen que seguir y hay que entrarle. ¿Tú qué dices sobre este domingo, Jesús? Yo coincido con que el voto es una simplificación brutal. Tenemos que elegir entre estas disyuntivas como nos las plantea Mauricio. Yo creo que tenemos una tarea al día siguiente, y es reconocer que quien tenga una posición distinta a la nuestra es un ciudadano mexicano, es una ciudadana mexicana razonable, que tiene argumentos para fundamentar su elección, que entiende de esa manera la coyuntura del presente y que en ese sentido debemos inaugurar el día siguiente a partir de un esfuerzo de comprensión del otro y salir de esa trampa de la polarización de que hay un solo patriotismo que es el que está con nuestra causa, que ser patriota es solamente estar desde este lado de la controversia o del lado contrario. Creo que tenemos que aprender a reconocer que hay razones válidas para cualquier opción y que a partir de eso, solamente a partir de eso, podemos estar dispuestos a dialogar con el que está enfrente. Si no, el otro es el enemigo al que hay que exterminar. Entonces, me parece que después de esa definición ciudadana, una opción por el diálogo a partir del respeto de la opción distinta. Porque la polarización desde hace 3 años ha estado presente y en estas elecciones se exacerba. Héctor Raúl, si al día siguiente no hacemos esa tarea, los días siguientes no hacemos esa tarea que nos pone enfrente Jesús Silva Herzog, ¿tú ves que la polarización nos lleve a riesgos de qué tipo? O sea, guerra civil, violencia, nos matamos entre todos, nos dejamos de hablar, No, yo creo que hay que buscar el justo medio, digamos, ni un optimismo irracional, pero tampoco caer en un pesimismo absoluto, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana, hay que apostarle a que la sociedad mexicana sí tiene un piso básico, digamos, de racionalidad cívica, por decirlo así, en el que poco a poco han ido prevaleciendo estos criterios a los que hacía alusión Jesús, ¿no? De la razonabilidad, la razón pública, la argumentabilidad de los puntos de vista que gravitan en las decisiones de lo público, etcétera. Y a esas reglas hay que apelar. Y a esas reglas, en última instancia, se tiene que atener también el presidente de la República. Entonces, las expresiones de la sociedad, de intelectuales, de ciudadanos que van en ese sentido, abonan muchísimo, ¿no? Yo coincido con esto que dice Jesús. Hay que respetar al votante, hay que asumir que los votos en un sentido o en otro expresan una razón, una razonabilidad, digámoslo así, y forman parte de la gama de opciones y posibilidades que en este momento tiene el país. Entonces, yo creo que hay que ser razonablemente optimistas, pensar que la sociedad mexicana ya es suficientemente moderna en un amplio sector como para que prevalezca la razón pública, la argumentabilidad
y la legitimidad basada en razones, en argumentos. Con eso me quedo y me quedé con ganas de hacer muchas más preguntas, pero entiendo que esto último es importantísimo. Después de las elecciones, ¿saben qué? Gane quien gane, hay que empezar con las reflexiones profundas, el tema de la modernidad, la identidad, lo público, el papel del Estado, etcétera. Con eso me quedo, vamos todos a votar en libertad este domingo y a ver qué pasa al día siguiente. Muchas gracias a Jesús Silva Herzog, a Mauricio Merino y a doctor Raúl Solís Gadea por habernos compartido sus preocupaciones, su optimismo razonable y su conocimiento para que podamos saber en dónde estamos parados. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias, Ibabel. Gracias a ustedes. Gracias.